Muy buen día para todos. Yo soy el profe José y vamos a iniciar con la clase del día de hoy. Para hoy tenemos el tema de las herramientas de estudio con respecto al área de la física de partículas. Entonces tenemos la naturaleza electromagnética de la materia. Tenemos lo que es las desintegraciones tenemos lo que es la dualidad onda partícula. Tenemos lo que es una onda, lo que es una partícula, tenemos lo que es la radiación, la simetría, y finalmente el tiempo. Entonces, iniciando por acá, naturaleza electromagnética de la materia. Allí es donde se le va a dar explicación a lo que se le conoce como campos eléctricos y magnéticos, carga o cargas mejor eléctricas y los espines. Eso por el lado de la naturaleza electromagnética de la materia. Continuamos con las desintegraciones. Entonces, ¿qué significa desintegraciones? Tenemos una partícula a la cual la vamos a llamar partícula compuesta. Y esta partícula se va a descomponer o a desintegrar en nuevas partículas más pequeñas, que las vamos a conocer como partículas elementales. Bien. Por el lado de la dualidad onda-partícula, vamos a mirar cómo funciona el mecanismo en el mundo subatómico, donde las partículas funcionan como
como partícula y como onda al mismo tiempo, es decir, simultáneamente. Por este lado, entonces, ¿qué es una onda? Sencillamente una onda es la propagación de energía sin necesidad de que haya movimiento en los cuerpos. Es decir, por ejemplo, cuando hacemos oscilar una cuerda, creo que todos lo hemos hecho, simplemente se va a propagar la energía que proporcionamos a través de la cuerda, pero en realidad no va a haber movimiento de materia o desplazamiento de materia. Por este lado, entonces, veremos que las partículas, como ya lo habíamos determinado antes en los modelos atómicos, veremos que las partículas son las unidades de materia que van a componer lo que conocemos como los átomos, es decir, las mínimas partes en las que se va a dividir la materia. Y ya veremos cómo aplica esto. La radiación, para entender esto mejor, vamos a explicar un poco lo que son los fluidos en la física clásica. Sencillamente los fluidos en la física clásica, los conocemos como toda materia que se encuentre en estado líquido y gaseoso. Es decir, donde la materia fácilmente tiene desplazamiento molecular. Por ello, aquí también decimos que entonces la radiación es ese fluido de dichas partículas. Por ejemplo, si tenemos un reactor que nos proporcione fusión de protones, es decir, las partículas que conforman el núcleo atómico, quiere decir que tenemos una propagación de esa clase de partículas, pero solamente de esa clase de partículas, valga la redundancia, en particular. En conclusión, la radiación es como cuando nosotros, por medio de una manguera, hacemos salir bastante agua. Eso pasaría de igual manera con cierto tipo de partículas, o con las partículas, con las diferentes partículas que se pueda estar realizando algún experimento. Bueno, la simetría. ¿Qué significa entonces la palabra simetría? Si tenemos, por ejemplo, una figura como el triángulo y la dividimos exactamente a la mitad, o cualquier cosa que tengamos, y lo dividimos en partes iguales, precisamente deben quedar esas partecitas con igual valor. Lo mismo pasa en física de partículas, y por ello
se desarrolló. Por ejemplo, tenemos en el núcleo atómico protones y neutrones. ¿Qué tuvo que hacer la física de partículas para nivelar esta simetría? Que tiene que haber, estas serían las partículas de la materia ordinaria. Para haber un perfecto nivel en la naturaleza, se teorizaron otras partículas que tuvieran simetría con ellas. Y esas partículas fueron los antiprotones y los antineutrones, es decir, las partículas de la antimateria. Y finalmente vamos a tratar una característica física muy importante, la cual la conocemos como el tiempo, que para física de partículas, por tener una velocidad muy alta, las partículas la vamos a manejar, o lo vamos, perdón, a manejar en términos de el tiempo en teoría relativista, que es diferente al tiempo en la teoría clásica o en la física clásica. Con esto, amigos, concluimos el tema de las herramientas de estudio que nos van a servir para comprender la física de partículas. Muchas gracias.